Muchísimas gracias. Sí, afortunadamente hicimos un buen partido contra el Pereira, seguramente ahí también vieron el rendimiento de Kevin y a mí no me sorprende, yo lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Kevin, depende a lo que queramos jugar con la selección nacional, pero Kevin puede ser el mejor centro de Colombia. Tiene características únicas, es un jugador que no pierde el balón, es un jugador que siempre se ubica para darle un apoyo, una salida a sus compañeros en 360 grados, que eso es difícil, porque si muchos mediocentros ofrecen una línea de pase o un apoyo por detrás del balón cuando el balón está por delante de ellos, con los interiores o con los delanteros o los extremos. Pero Kevin ofrece líneas de pase aún rodeado por dos o tres jugadores, independientemente de si el balón lo tienen los centrales y están por detrás de él, o el portero o los jugadores que están por delante. Entonces, si la selección Colombia continuara jugando con un 1-4-3-3, seguramente que Kevin sería una de las mejores opciones de Colombia para jugar como ese volante mediocentro, como lo hace en el FC Barcelona Sergio Busquets, o lo hace en el Manchester City Rodri, o este perfil de jugador que organiza el juego desde atrás. La verdad que es muy buen jugador, se lo merece. Muy bien, profesor, con los buenos días. Quiero preguntarle respecto al partido que acabamos de observar, que fue el duelo entre Águilas Doradas y el Deportivo Pereira. A partir de su experiencia en lo que es no solamente este recorrido como técnico de Águilas, sino tantos años en el medio del fútbol, ¿le sorprendió el ritmo, la intensidad y el tipo de partido que veíamos, decíamos nosotros, luego del juego, que fue un partido, sobre todo en la primera parte, de ritmo de torneo internacional, por la intensidad de ambos equipos, su equipo Águilas Doradas y el Deportivo Pereira de Alejandro Restrepo? Sí, muy buenos días. La verdad no me sorprendió. Conozco a Alejo bastante bien y Alejo es un excelente entrenador. Lo que él hizo el semestre pasado, no sé si se le da la dimensión que se merece, no únicamente por sacar al Pereira campeón por primera vez, sino por hacerlo en su primer semestre en el club. Y eso es algo muy, muy difícil de lograr. Y gracias a que ellos logran ese campeonato, se preparan este año para competir en Copa Libertadores. Nosotros nos preparamos también desde la pretemporada para competir en Copa Suramericana. Desafortunadamente el sueño se nos acabó mucho más temprano de lo que queríamos. Pero son dos equipos que nos preparamos para eso, para jugar un torneo internacional, y lo demostramos en el partido pasado. La verdad es que no muchos equipos aquí en Colombia juegan como juega el Pereira de Alejo, con esa estructura de 1-3-5-2 prácticamente, y sobre todo si tú partes de un 1-4-3-3, te vienen a igualar por todo el campo, son situaciones de 1 para 1 en todo el campo. Entonces hay que pensar muy bien uno cómo logra sacar una ventaja en algún espacio cuando estás 1 contra 1 en todo el campo, porque normalmente aquí en Colombia los equipos juegan con un solo delantero, entonces tú tienes 2 centrales contra un delantero. Si un equipo te pone 2 delanteros, no pone un media punta. Entonces los 2 centrales están contra 2 delanteros, pero tu mediocentro está solo. Pero el Pereira no, el Pereira mete 2 delanteros, un media punta, 2 carrileros que vienen a presionar laterales, entonces se vuelve un partido de 1 para 1 en todos lados. Nosotros tuvimos que pensar muy bien cómo desarrollar el plan de partido para poder en la mitad generarles un 4 contra 3, y la primera parte, la verdad, lo hicimos bastante bien. La segunda parte es increíble porque Alejo es un entrenador muy, muy valiente, porque viene a igualarte ya, a perseguirte por todos lados, dejando muchísimo espacio a la espalda. Y nosotros sabíamos que encontraríamos ocasiones de gol. Creo que tenemos 5 ocasiones de gol claras la segunda parte. Aldair hace un excelente partido porque saca 2 que son increíbles. Que si hubiésemos marcado el tercer gol, igual hubiésemos estado tranquilos, pero la verdad que fue un partido muy, muy duro hasta que el árbitro pitó. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, primero felicitaciones por este gran equipo, además porque Águilas es uno de los conjuntos que dan muchas ganas de ver, ¿no? Es uno de los equipos que divierten, que entretienen y que además siempre nos dejan cosas muy interesantes con respecto al análisis del juego, cómo usan los costados, etcétera. Pero se viene Millonarios, que me imagino que también debe ser un reto muy interesante para usted, enfrentarse a Alberto Gamero, en Bogotá. ¿Cómo tomar ese partido, sobre todo teniendo en cuenta que Millonarios va a pasar por un tema de mucho estrés que va a ser la Copa Libertadores? Sí, buenos días. No, va a ser un partido durísimo, pero es que el calendario que nos tocó es particularmente duro. Afortunadamente lo hemos ido gestionando bien, tenemos muy buenos jugadores, la verdad que hemos construido un muy buen equipo,
pero ahora tuvimos estos dos retos, ¿no? Primero, el partido de Copa Suramericana contra Santa Fe, inmediatamente después tienes al vigente campeón y después vienes y enfrentas en su casa, porque tenemos que ir allá al Campín, al equipo que mejor viene jugando en Colombia, posiblemente el mejor equipo de Colombia de los últimos, no sé, 2 años o dos años y medio en juego. Es un equipo que la verdad juega muy bien, al profesor Alberto Gamero lo conozco y lo respeto mucho. Les gusta tener el balón, así que si nosotros les permitimos a ellos tener el balón, seguramente que, como decimos en el fútbol, nos van a pintar la cara. Entonces tendrá que ser un partido en donde nosotros ahora nuevamente montemos un plan de partido diferente, porque es un equipo que se organiza con una estructura diferente. Veremos qué pasa para ellos en Copa Libertadores. Ojalá, por el bien del fútbol colombiano, logren avanzar y meterse en fase de grupos en un partido muy difícil, pero la verdad que también tienen un muy buen equipo. Y dependiendo de eso veremos qué equipo nos pone, ¿no? Nosotros fuimos aquí al Atanasio a ver el último partido que jugaron contra Atlético Nacional, y la verdad es que poniendo una nómina alterna, igual tiene un equipo muy competitivo, porque pones una nómina alterna, pero arriba está Fernando Uribe de punta, y también estaba Montero. Entonces es un equipo muy muy bueno, que prácticamente la clave, y esto no es un secreto ni para Alberto Gamero, ni para mí, ni para nadie que le guste el fútbol, pasará por quién es capaz de imponer sus condiciones. Nosotros somos un equipo que queremos ganar independientemente de que juguemos acá en Río Negro o juguemos fuera, así que vamos a intentar ir allá a quitarles el balón y a ganar. Esperemos que gane el fútbol, que los hinchas puedan disfrutar. Esperemos que así sea. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas y estábamos repasando algunos ejemplos de analistas que identifican las falencias de sus equipos con un método matemático. Yo quisiera saber qué lugar le da usted a la Big Data en la preparación y análisis de los partidos de su equipo. Hola, buenos días. No, es una excelente pregunta. Los estaba escuchando ahora justo antes de que me invitaran, y la verdad es un enfoque espectacular que ojalá ustedes como prensa puedan hacer que la gente se acerque más a este interés. Mencionabas ahora casos como el del Midtjylland y el Brentford. Yo los conozco bastante bien de mi etapa en Europa, al que en su momento, porque desconozco si sea todavía, era el Football Director, el director de fútbol, era Rasmus Ankersen. A Rasmus lo conocí yo en 2017. Rasmus fue contratado para dirigir el área de fútbol de estos dos clubes que pertenecen al mismo dueño. Y el dueño, como tú decías, es un, como dicen allá, un professional gambler, alguien que dedica su vida y ha construido toda su fortuna apostando, pero no apostando en casinos, sino apostando a un nivel grande. Entonces, lo que ellos han creado precisamente es un enfoque al fútbol similar a como lo hizo Billy Beane allá con los Oakland Athletics, que fue popularizada en la película Moneyball, pero simplemente encontrar una forma mucho más objetiva de analizar el juego del fútbol. Voy a compartir un secreto que tengo yo acá y que mucha gente, ni siquiera mi cuerpo técnico, lo conoce todavía, porque lo estoy estudiando apenas. Es este libro, no sé si lo pueden ver ahí. Sí. No tenía ni idea que la conversación iba a ir por acá, pero lo cargo siempre conmigo justo porque lo estaba estudiando esta mañana, y se llama The Expected Goals Philosophy. Lo escribió este señor, James Tippett, y lo pongo porque ojalá que al que le guste el fútbol y pues lógicamente hable inglés pueda empezar a estudiarlo, porque precisamente si ven el título aquí arriba, lo que dice es una forma diferente o verdaderamente diferente para analizar el juego del fútbol. Porque nosotros, al fútbol ser un juego tan subjetivo y donde el azar juega un papel tan dominante, lo analizamos normalmente con nuestras emociones. Pero si fuésemos nosotros a apostar millones de pesos o millones de dólares, lo último que intentaríamos hacer sería apostar desde las emociones. Apostaríamos desde la razón. Es decir, ¿dónde hay más probabilidades de ganar? Nadie pondría todo su dinero en una camiseta simplemente porque es roja y le gusta, o porque es verde y le gusta, o porque es azul y le gusta. Entonces, ese es un poco el enfoque que nos permite tener las matemáticas en el juego del fútbol. Nosotros evaluamos, ahora yo comparaba el partido de Santa Fe, hay un dato que es posiblemente el más relevante en este enfoque de las matemáticas, y es lo que llaman la expectativa de gol, que después de analizar muchísimos partidos,
analistas, pero de 300.000 o 500.000 partidos, evalúan desde donde hay un remate cuál es la probabilidad real que ese gol entre o que ese remate se convierta en gol, y desde ahí sacan un número, y ese número lo van sumando cada vez más, y para la gente que no lo conoce, refiere un dato muchísimo más objetivo de lo que verdaderamente pasa en un partido. Nosotros en el partido contra Santa Fe fue uno de los partidos en donde más baja expectativa de gol tuvimos, pero aún así tuvimos el doble que Santa Fe y terminamos perdiendo. Lo que ese dato más o menos te dice es que si ese partido se juega 100 veces, nosotros hubiésemos ganado alrededor de unas 70 veces ese partido, por lo menos 1-0 o 2-1. Si ellos nos marcan un gol hubiese sido el doble. Entonces, esto te sirve simplemente para evaluar de forma más racional y para que las emociones intervengan lo menos posible en tu toma de decisiones. Estaba acá con Carlos. Buscando el libro. ¿Cómo es que se llama, Lucas? Se llama The Expected Goals Philosophy. A mí me tocó pedirlo y esperarlo como un mes y pico a que llegara, sí, pero la verdad es un libro que debería leer todo el mundo que le gusta empezar a analizar el fútbol de una forma mucho más profunda. Bueno, Lucas, a propósito de todo esto y de todas las herramientas que tú llevas estudiando tantísimo tiempo, ¿cómo ha sido llevarlo ya a la ejecución, cierto? Ya ponerlo en la cancha de verdad, a situaciones reales de juego? ¿Y qué es lo que no perdonas? Porque yo te veía la cara en el partido de Suramericana y decía, debe estar de verdad muy molesto por las inocencias, si podríamos llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que en este momento sientes que debe recomponer Águilas para de verdad acercarse ya al juego esperado? Bueno, básicamente en el partido contra Santa Fe nos quedamos eliminados porque no protegimos bien nuestra portería. Entonces, desafortunadamente, en 2 jugadas puntuales que entrenas, lógicamente que las entrenamos, pero el fútbol es un juego que pasa muy rápido y en donde precisamente las emociones te juegan un papel importante. Entonces, el primer gol, hay un caso puntual que tendremos que trabajar, y es que el árbitro en ese caso da 2 minutos de adición. Y el córner que nos marcan se cobra como en el minuto 48, 3 minutos después, cuando el partido ya se había terminado en teoría legalmente. Esto no es una queja al árbitro ni mucho menos, es simplemente una reflexión que hacemos a la interna, porque estas cosas pasan en el fútbol. Y el jugador en ese momento en que se va a cobrar un córner, una situación que potencialmente puede ser decisiva, no puede estar pensando en que árbitro está permitiendo que se juegue cuando el partido ya se acabó. Tiene que pensar en defender el córner. Y son cosas que pasan en cuestiones de segundos. Nosotros hacemos referencia a eso como aprender a pensar en la siguiente acción. Un futbolista comete un error, falla un penalti, se marca un gol en propia, hace un pase atrás, el portero falla, y como las emociones aparecen, el jugador tiene que aprender a olvidarse de lo que ya pasó, porque eso no lo podemos controlar. Lo que podemos controlar es lo que viene adelante. Entonces es una de las cosas que estamos trabajando con el equipo y que justo aplicaba en esta situación después de quedar eliminados contra Santa Fe, porque había que pensar en el Pereira. Y todos estábamos con el corazón muy, muy arrugado, porque se nos iba la posibilidad de en un solo partido jugar torneo internacional, pero ya había pasado. Había que pensar en el Pereira. Y si no hubiésemos sido capaces de cambiar ese enfoque y dejar de pensar en lo que se nos fue con Santa Fe y lo que se viene con Pereira, seguramente que no le hubiéramos podido ganar al Pereira. Entonces el reto con el equipo es ahora lograrlo cuando el balón está rodando durante los 90 minutos. Hay que enseñarle a los jugadores a pensar en la siguiente acción y que ellos sean capaces de hacerlo. Profesor, ¿usted cómo proyecta lo que viene más allá del partido del fin de semana frente a Millonarios? Se le pregunto por qué. Porque su equipo ya jugó con Nacional, empató. Bien. Jugó con Junior, yo creo que debió haber ganado Águilas Doradas. Sí. Goleó al Deportes Tolima. Sacó un punto importantísimo en Cali con toda la polémica y demás, pues. ¿Cómo lograr que la gente no se relaje, que el jugador no se relaje y diga, nosotros ya tenemos un ahorro importantísimo, 15 puntos, estamos dando espectáculo, estamos jugando bien, ya enfrentamos a algunos de los grandes con buenos resultados? ¿Cómo se trabaja de aquí en adelante el equipo? Un equipo que tiene una base muy positiva, ayer hablábamos,
desde el arco, en defensa con su líder, lo que pasa con Jan Pineda y con un goleador como Marco Pérez, que ha encontrado como su lugar en el mundo ahí en Águilas Doradas. Sí, es muy difícil, pero lo primero que todo es no creernos todos los halagos y tener los pies en la tierra, porque van 8 fechas, nos comimos un palo durísimo, que dentro de toda situación difícil siempre hay ventajas y oportunidades, y una de esas ventajas que sacamos de la eliminación de Santa Fe es que nos mantiene con los pies en la tierra y saber que apenas van 8 fechas y que nuestro objetivo es, primero que todo, intentar clasificar lo más rápido posible. Nos pusimos ese objetivo de conseguir 32 puntos lo más rápido posible, porque este equipo una vez se quedó eliminado de los 8 con 31 puntos. Entonces, intentar conseguir esos 32 puntos lo más rápido posible. Y los rompimos en fases para que sean asequibles y sean objetivos cortos. Ahora, los jugadores son conscientes que se les escapó la final el año pasado. Entonces, para eso hay que tener los pies en la tierra y tenemos que construir un equipo que esté preparado para cuando ese momento nuevamente aparezca. Entonces, los jugadores van encaminados hacia ese objetivo. Y, lógicamente, ellos son muy conscientes que el derecho de haber jugado este partido de Copa Suramericana se lo ganaron por los puntos que hicieron en la reclasificación. Entonces, empezamos bien, solamente van 8 fechas de inicialmente 20. El objetivo acá es jugar 27 partidos. Si jugamos 27 partidos este semestre, tendremos muchas más probabilidades de sumar puntos que nos sirvan para, al final del año, aspirar a un torneo internacional, no solamente por ser campeones de alguno de los torneos, sino por reclasificación. Y para eso no puedes aflojar nunca. Profesor, uno de los interesantes retos que tuvo la semana anterior fue con Marco Pérez. Observamos el partido de Copa Sudamericana y Marco es responsable del 0-1 por la marca que pierde en la primera zona, y después, cuando usted lo releva, tiene esa actitud irregular que tiene el futbolista, descontento por salir y manifestándolo de manera verbal y no verbal su descontento por la sustitución. Vamos al fin de semana y Marco Pérez resulta la gran figura del partido o uno de los hombres más destacados del partido. ¿Cómo fue la gestión de esos días con Marco Pérez para pasar de un futbolista responsable de un gol en contra y molesto por una sustitución a un futbolista fundamental en la victoria contra el Deportivo Pereira? ¿Cómo fue el trabajo con él y si hubo algún diálogo especial suyo, de Alexis Enríquez o alguna cuestión por el estilo? No, evidentemente siempre hay diálogo. Ya Paco Seirulo, a quien yo menciono normalmente porque es una de las personas que más me ha influenciado, ya nos decía que el fútbol es el juego colectivo más individualista que hay, porque tienes que lidiar con los egos de los jugadores, es decir, el orgullo propio del jugador. Básicamente, a lo que hace referencia es que el jugador normalmente tiene dificultad en pensar en que hay algo más grande que él, que es el equipo, y piensa en él, como lo hacemos todos los seres humanos. Entonces, el reto de nosotros como entrenadores es convencerlos, hacerles ver a ellos que hay algo más grande que ellos, hay algo más grande que el yo en un juego colectivo. De entrada, porque el reglamento me dice que mínimo necesito 6 compañeros para poder empezar el partido, porque si no somos 7, el árbitro no nos va a dejar jugar. Entonces, ese mensaje hay que hacerlo, introducirlo todos los días, cada vez que interactúas con ellos. Pero es normal que los jugadores tengan su punto de vista y que ellos se sientan en algún momento que no están de acuerdo con alguna situación, o que simplemente no están de acuerdo o no están contentos ellos con su propio rendimiento y lo expresan, como lo expresó Marco, ¿no? Con frustración. Pero lo que yo hago y he aprendido a hacer es nunca tomármelo personalmente. Yo jugué fútbol, no alcancé a jugar al nivel de ellos, pero jugué fútbol hasta los 35 años y sé perfectamente cómo se siente un jugador. Entonces yo nunca me lo tomo personalmente. Mi trabajo sí es hacerlos ver a ellos que el equipo es más importante que cada uno de ellos. Y lógicamente con Marco hablamos con el grupo, hablamos con él, y él es un excelente líder. Es el jugador más grande que tenemos. Me alegra muchísimo que haya llegado a los 100 goles, porque 100 goles en fútbol profesional es muy, muy difícil. Y bueno, estamos de acuerdo, porque de ahí precisamente a veces tú tienes conversaciones con los jugadores
que entran por un oído y salen por el otro, o a veces tienes conversaciones con ellos que de verdad tocas algo dentro de las fibras del jugador y logras hacer que su comportamiento vaya de un previo 100% a un 101%. Quiere decir que ayudaste a que el jugador ahora mejore en algún aspecto. Y ese es el trabajo de nosotros cada día. Lo decía Pep Guardiola, el otro día leí algo que él decía que la táctica es importante, la comprensión del juego es importante, pero lo que verdaderamente marca el destino de un equipo es esta relación con tus jugadores. Profe, me imagino que, bueno, usted todos los recaps y todo, cuando se acaba un partido usted lo vuelve a ver y analiza muchas cosas, pero yo quiero preguntarle en términos de juego, cuando usted analiza y cuando vuelve a ver esos partidos o esos partidos completos, ¿qué es lo que más orgulloso lo pone de su trabajo en términos de juego? ¿Qué momento del juego, qué fase del juego lo deja muy orgulloso al saber que lo está consiguiendo con Águilas? Sí, por supuesto, 100%. Y cuando vemos el partido, no vemos el partido nosotros, lógicamente después de jugarlo, cuando lo vemos nuevamente, no lo vemos de una forma abstracta. No estamos viendo todo lo que pasa, estamos viendo la ejecución de un plan. Porque nosotros tenemos un plan, los jugadores tienen muy claro cuál es el plan. Si hay una ventaja que me ha dado a mí el estar tantos años dando clase en cursos de entrenadores, es que he desarrollado una habilidad para explicar las cosas y mis jugadores me entienden. Entonces, lo que intentamos hacer es evaluar ese plan. Lo que verdaderamente me pone orgulloso es ver cuando ellos intentan ejecutar ese plan. Entonces, el partido contra el Pereira, la primera parte es muy, muy buena. Yo creo que junto con el partido que hicimos con Bucaramanga es de lo mejor que hemos hecho ahora en estas 8 fechas. Porque el Pereira te venía a igualar 1 para 1 en todo el campo. Entonces, si nuestros jugadores se quedaban fijados en las posiciones iniciales, partiendo de ese 1-4-3-3, iba a ser imposible jugar. Entonces, nosotros modificamos la ubicación de uno de nuestros extremos para que apareciera adentro como un cuarto volante y generar una situación de 4 contra 3, pero ahora los de atrás tendrían que tener suficiente paciencia para construir el juego y no dividir el balón, aún teniendo oponentes muy cerca a nuestra propia portería, para encontrar a ese jugador libre, que sería o nuestro interior por derecha o nuestro extremo por derecha apareciendo dentro. Y así fue. Entonces, cuando tú te sientas a visualizar un plan, porque pasamos muchas horas viendo al oponente, entonces en eso con Thiago gastamos mucho tiempo y Thiago me ayuda muchísimo, Alexis también, pero sobre todo Thiago. Eventualmente tenemos siempre el partido con un par de pizarras y lo vemos y vemos la pizarra y decimos, aquí está la clave, ahí es donde les podemos ganar. Y esto lo hacemos temprano en la semana. Digamos que en esta semana que jugamos domingo será lunes, martes. En el partido con Pereira fue difícil porque fue directamente la noche después de jugar con Santa Fe, donde empieza la construcción de ese plan. Y cuando aparece ese plan, ahora tienes un par de días para transmitírselo verdaderamente a tus jugadores. Y haces todo lo posible porque ellos te entiendan. Entonces, cuando ves que ellos te entendieron verdaderamente, porque el jugador siempre te dice sí, pero cuando ves que el jugador lo hace en el partido, es una satisfacción que como entrenador, la verdad, no te cambias por nadie en el mundo. Debe ser, claro que sí. Profesor, usted mencionaba que necesitamos más entrenadores como Harold Rivera y como Alejandro Restrepo, porque sus equipos juegan de una forma diferente en nuestro fútbol local, algo a lo que no estamos acostumbrados. Para usted, ¿cuál debería ser el norte del fútbol profesional colombiano? Bueno, yo la verdad no estoy en la posición para contestar esta pregunta. La contesto porque me la haces, pero cojan mi respuesta con pinzas porque yo llevo 9 partidos aquí en fútbol profesional, las 8 fechas y el partido de Suramericana. A lo que yo sí hacía referencia es en tener entrenadores que sean valientes, como Alejo, que nos viene a buscar, y cuando nos viene a buscar, que decimos nosotros como entrenadores, te viene a presionar directamente a tu campo, modificando una estructura que normalmente no se usa en el fútbol colombiano, un 1-3-5-2, y que viene a emparejar a alguien 1 contra 1 en todo el campo, en donde atrás, en donde normalmente a los entrenadores nos da mucho miedo quedar en igualdad numérica, Alejo dice, no, yo voy a ganar, y lo ha hecho en todos los partidos en donde ha estado perdiendo. Harold nos monta una estructura que tampoco es común en el fútbol colombiano, parte de un 1-3 o 5 con 2 carrileros,
pero después te mete 4 jugadores en la mitad con 2 mediocentros y 2 mediapuntas dejando un punta arriba. Creo que en Colombia, igual yo duré mucho tiempo fuera, pero no recuerdo otro equipo salvo el Atlético Nacional de Juan Malillo, que se organizaba así, como se organizó el equipo de Jaro. Normalmente el fútbol colombiano tiende más a que los equipos se organicen con un 1-4-4-2, en línea en la mitad, o un 1-4-2-3-1. Por ahí algún equipo viene y te monta un 1-4-3-3 como lo hacemos nosotros, pero no es muy común ver esa variabilidad táctica. Entonces a eso hacía referencia yo, porque eso va a ayudar a que el fútbol colombiano crezca. Entonces si hay algo y otra vez digo, cójanlo con pinzas, pero si hay algo que desde la experiencia que yo tuve de vivir varios años en Europa y muchos años fuera de Colombia, también en Australia, algo que va a ayudar a que el fútbol colombiano crezca es precisamente que vengan entrenadores con ideas tácticas diferentes que nos obliguen a evolucionar. Juan Carlos Osorio lo hizo en su momento. Él vino acá y destrozó el fútbol colombiano. Le ganó a todo el mundo con ideas diferentes a las que en ese momento los entrenadores estaban acostumbrados. Como consecuencia, Juan Carlos Osorio vino, le ganó a todo el mundo, los demás equipos estaban acá, tuvieron que adaptarse y la única forma de adaptarte es ir hacia arriba. Y el fútbol colombiano ha crecido gracias a eso. Pues ojalá que tengamos más entrenadores que intenten ideas nuevas y que nos compliquen a los demás entrenadores obligándonos a adaptarnos. No, Lucas, y además ojalá haya la paciencia, ¿no? Porque con Harold el tema ha estado difícil. Y hacemos mucha fuerza de verdad para que le tengan paciencia porque creo que no podemos perdernos de esto. Lo de Juan, estamos de acuerdo, creo que Juan Carlos Osorio marcó el antes y el después para el futbolista, para el entrenador y para el periodista. El club de fans de Águilas pregunta si la chaqueta de Karol G va a volver o no, o ya no, descartada. A mí no me tocó. Yo la vi el año pasado también en algunos partidos, pero a mí no me tocó, así que se la no te llevó puedo Leo. contestar porque lo desconozco. Pero ¿saben qué? Vi muchas en la tribuna y vi algo que me llamó la atención. Vi mascota, vi un águila. Sí, Sí. con peluca y todo. Con Yo no sé. peluca, claro, Y muchos extintores hinchas. y linda salida y todo. La Claro. que tiene Lucas puesta me parece muy bonita. Ah, la no, es que chaqueta. en presentación muy personal, bonita. 10. Imposible no ilusionarse. O que nos manden el águila. Líder. Ay, Hombre, el en el águila acá del centro de la centro de mesa. mesa. Ya Lucas Por tiene el encomienda. águila ahí en el centro de mesa. No, Ya ahora le ha que viene enseñado a el Mila Campín. cómo no tocar el águila, que es el adorno que Que está la ahí traiga en el la casa. utilero si estar en Madrid, la Sí, presta. ¿no? Y la chaqueta de Karol G para el frío que está haciendo en Bogotá, hombre. Le va a servir, es buen Hombre, dato, Ale. Gran que buscarla. chaqueta. Pero El hombre del Lucas, clima, sí. 10 sobre 10 en la presentación ustedes, mejor dicho. De verdad. Muchas gracias. Muchos éxitos.